¿Sabías que hay una generación de mexicanos que crecieron consumiendo leche radiactiva? Esa es una de las consecuencias del mal manejo de la radioactividad y hoy, en Hipotéticamente Hablando, te contaremos un poco sobre el tema. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Andrea, Joaquín, bienvenidos. Pues vamos a platicar sobre este tema que muchos desconocemos. México pudo ser una potencia en radioactividad. Pues mira, todo tiene un origen histórico y en los años 20, cuando estaba la guerra cristera y los americanos estaban pidiendo que les regresaran sus derechos porque les habían quitado todos los derechos petroleros, se firman unos tratados que son los tratados de Bucareli. Si no me equivoco, creo que el presidente era Álvaro Obregón. Y dentro de las tantas cosas que estaban en ese tratado leonino, es que Estados Unidos le decía: no te preocupes, no te desarrolles armamentísticamente, yo te voy a dar todo lo que necesitas, ¿okay? Como sigue pasándose el día de hoy. Entonces todas las armas yo te las proveo para que pues el gobierno mexicano pudiera hacerle frente a la guerra que estaba combatiendo contra los cristeros. Y hay una cláusula que, bueno, no está así como quisiera, pero se mencionó, ¿okay?, en el cual aparentemente Estados Unidos le dice a México: no vas a desarrollar ingenierías que estén asociadas al desarrollo armamentístico, como ingeniería aeronáutica, algunas ingenierías militares que están por ahí asociadas. Y esto hizo que se retrasara México. Y esta cláusula aparentemente, ¿okay?, estaba estipulada por un periodo como de 50, 70 años. ¿Okay? Estamos hablando de años 20, ¿okay?, y fue más o menos hacia por ahí de los años 80, ¿okay?, que esta cláusula ya venció. Y entonces, ¿qué pasó? Nosotros sufrimos un rezago enorme, ¿okay? Entonces, mientras que otros países ya estaban utilizando la energía nuclear y toda la cuestión, ¿okay?, y obviamente toda la cuestión del desarrollo de aviones, o sea, nosotros nos ataron de manos a ser consumidores de lo que ellos nos dieran. Entonces teníamos que comprarle pues sus helicópteros, sus aviones, todo, ¿okay? Y ahí vino el problema. Pero uno de los problemas es que, ahorita que hubiese pasado, ¿okay? No sé si ustedes sabían un dato cultural: Francisco I. Madero fue el primer presidente a nivel mundial en hacer un viaje en avión. Pues estamos hablando que México estaba a la vanguardia, pero así era de los más, digamos, avanzados en ese sentido. Y los ingenieros, por ejemplo, automotrices, ¿sí?, estaban en los años 30, 40. Aquí había Fórmula 1 y se desarrollaban escuderías. O sea, todo eso se fue para atrás. Entonces, definitivamente yo siento que si los mexicanos hubiésemos dicho no a eso, pues potencia nuclear, lo que le sigue, ¿no? Estaríamos ahorita haciendo viajes interestelares, otra cosa así más canija, ¿no? Pero por ahí es una cuestión histórica y es que yo siempre les digo a mis alumnos, cuando hablamos de cuestión de tecnología, bueno, acá hemos hablado de inteligencia artificial, siempre hemos dicho, es que México está atrasado 70 años. Pero ahorita que hace este dato cultural que nos da Joaquín, pues ahora entiendo por qué 70 años estamos tan atrasados. Y efectivamente, pues yo a veces siempre me pregunto, México teniendo tantos recursos naturales y además tanto recurso humano, porque tenemos gente tan brillante, ¿cuál es la razón que no hemos prosperado, ¿no? Y yo creo que por ahí anda que yo no sé con qué intención en ese entonces Álvaro Obregón aceptó firmar este acuerdo. Yo creo que siempre a veces las autoridades reciben un beneficio, claro, cierto sector recibe el beneficio directo y los que hemos salido siempre como que perjudicados somos los mexicanos, ¿no? Porque imagínate, Andrea, ¿cómo estaríamos? ¿Qué tanto estaríamos haciendo hoy en día, ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que irnos todavía más atrás. Además de Francisco I. Madero, somos una cultura milenaria. Realmente Estados Unidos se formó por migrantes que venían de otras partes, ¿no? Llegaron, se instalaron,
dejaron totalmente excluidos a los nativos, ¿no? Que los dejaron en una reserva, pero realmente el tema de volar ya estaba en las pirámides mayas. Tú te vas a las zonas arqueológicas y hay tallados, porque los mayas de esa manera pues transmitían o comunicaban cuáles eran sus avances, ¿no? Empezando por el cero y la astronomía era parte de todo eso, y hay una imagen de un maya en una nave, ¿no? Y está conectado también a otras partes del mundo, ¿no? Entre, por ejemplo, lo que sucedía aquí a nivel Yucatán, Chichén, toda la zona maya con Egipto y demás. Entonces, prácticamente nos sometieron, nos hicieron omitir todo el potencial que ya se estaba pues desbordando, ¿no? Más el tema de la colonización y muchísimas situaciones que históricamente tenemos ciertos datos que nos han hecho creer también ciertas cosas, ¿no? Sí, es que ahorita que dices esa cosa histórica, o sea, cuando los españoles llegan a México, ¿okay? O a las nuevas Indias, ellos no se encuentran a gente en taparrabo, o sea, se encuentran a gente que se bañaba casi todos los días, que habían drenajes, habían sistemas, o sea, muy avanzados, que en Francia la gente ni se bañaba, o sea, habían cosas muy, o sea, las pelucas eran por los piojos y las faldas eran por los olores de las personas, o sea, todo eso que había ahí, o sea, aquí teníamos un sistema de sanidad muy distinto a lo que tenían allá. Ahora, en la cuestión esta que hablas tú, de si seríamos potencia nuclear, no sé si conozcan que hace unos años hubo una propuesta, si mal no me equivoco fue en el gobierno de Fox, de poner una planta de lanzamiento de cohetes de la NASA en México, ¿ok? Y aparentemente, así como pasó ahorita con los carros eléctricos, esos que ahorita ya parece que los bolchos todo el mundo los tiene, ¿ok? Entonces, cuando esto ocurrió, ¿okay? Y le dicen a Fox, bueno, ahí voy a poner una planta, voy a invertir, ¿qué capital humano tienes? ¿Dónde están tus ingenieros? Pues, ¿qué pasaba? Que los ingenieros físicos, que por ejemplo que estudian acá, un ingeniero físico, un ingeniero biomédico, un ingeniero de alto nivel, pues aquí en México pues no tiene mucho para dónde jalar, ¿okay? ¿Y qué es lo que pasa? Pues los cerebros se nos fugan, se van a otro lado. Y esa es una triste realidad que vivimos en nuestro país, y vemos a gente súper capacitada mexicana triunfando en otros lugares, ¿okay? Y no lo hace aquí porque pues no hay el por dónde, ¿no? Entonces esta planta, esta base de despegue de misiles que se iba a dar era por el centro norte del país, ¿ok? Pues se cayó, o sea, fue una de las tantas cosas que se iban a hacer, pero pues no había el personal, ¿ok? Y pues no se hizo. Yo creo que ahora sí que pensando en estos mundos alternos, en esta hipótesis, si nosotros hubiésemos desarrollado el uso, saber el manejo de recursos nucleares y hubiésemos dejado que la ciencia avance, la tecnología, etcétera, hoy en día México estaría en la mejor posición para negociar con Estados Unidos y no Estados Unidos decirnos lo que tenemos que hacer. Y creo que el sueño de mucho mexicano, por eso decimos el sueño americano es ir allá, y creo que sería al revés. O sea, si nosotros estaríamos en esta posición económica y tecnológica, serían ellos tal vez los que estarían queriendo venir, o nuestro gobierno tendría las posibilidades para poner las cartas sobre la mesa y no siempre quedar ahí como que subyugados a lo que vayan a decir. Estamos a días, semanas de la elección en Estados Unidos, y aunque México en junio elegimos a nuestra presidenta, aún así estamos a la espera de qué va a pasar con Estados Unidos, porque pudiera cambiar el panorama político. Si hubiésemos aprovechado esta tecnología, yo creo que no estaríamos preocupados. Ahora, y fíjate que en cuanto a la energía nuclear, sí cabría la pena mencionar que, bueno, dentro de la energía nuclear, hablando como un medio en el cual pudiéramos nosotros ser autosuficientes de generar nuestra electricidad, porque potencia nuclear o sea, podemos hablar desde el lado armamentístico, tal vez le pudiéramos parar el alto a muchos países que pues
han hecho sobajado en nuestro país por X o Y razón, pero desde el punto de vista yo lo veo un poquito más pacífico. Ahorita, por ejemplo, las reformas que han habido a la electricidad, donde queremos regresar a los combustibles fósiles, invertir en combustibles fósiles, o invertir en energías que no son limpias, que no son, o sea, todavía tuvimos un programa con el meteorólogo de la UADY y el susto que nos metió de todas las cosas que nos pueden pasar. Entonces, la energía nuclear, si bien puede ser energía que con menor costo de mejores rendimientos, también es una cosa que hay que mencionar. Hace poco en Japón pasó, ¿okay? Y también pasó en Rusia, que es una energía que es también sumamente peligrosa, ¿okay? O sea, las repercusiones de lo que sucedió en Japón Hiroshima y Nagasaki. No, Hiroshima, la planta nuclear que se incendió hace unos 5 años o 6 años. Bueno, además de las cuestiones de las bombas, o sea, son cosas que sí dan un poquito de miedo. O sea, creo que a nadie le gustaría estar como en los Simpsons, vivir en una planta nuclear, porque si es en el momento que esa cosa reviente nos lleva la tostada a todos. Pero sí, eso abarata mucho el costo de la electricidad, porque es mucho más barato. Sí, porque cuando escuchamos nuclear enseguida pensamos en las bombas, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente... Y no yucatecas, exacto. Pero, como dice Joaquín, nos lleva a otras situaciones, ¿no? En mejores energías, y yo creo que de ahí se hubiesen desprendido muchísimas situaciones, incluso económicas, que son las que a mí me gusta platicar sobre eso. O sea, nuestra posición económica estaría en otro nivel, el avance científico. Yo tengo, así como seguramente ustedes, amigos científicos que dicen, bueno, en México no hay campo y me voy a Inglaterra, me voy a Holanda, y así se nos fugan muchos genios. Sí. Recordemos a esta niña de Bacalar, ¿no? Que estaba vendiendo pastelitos para poder llegar al programa al que entró en la NASA. De la NASA. Que realmente creo que estamos como humanidad atravesando una situación muy delicada. ¿Qué haríamos si tuviéramos ese poder? Estaba recordando el filme de Oppenheimer con la parte de la elaboración de la bomba, de todos los millones de dólares que se invirtieron para eso. Einstein se enoja con él y le dice, o sea, aceptaste lo que yo dije que no, y de lo que ahorita estoy súper frustrado, porque en lugar de descubrir cómo seguir viviendo, lo que descubrimos es cómo acabar terminar con el mundo, ¿no? Ahorita que mencionas esto de los apoyos, para que cualquier país que pueda desarrollarse plenamente, fíjate que sí hablan en cuanto a la educación, sí. Pero si ahorita yo regresara 20 y tantos años en el pasado y me dijera, bueno, ¿qué quieres estudiar? Si quieres tener dinero, ¿okay? Es una ingeniería. ¿Okay? Las ingenierías son las que realmente aportan, son más rentables, cualquiera. Pero específicamente las ingenierías que son, por ejemplo, la ingeniería física, son ingenierías tan, digamos, tan especializadas, ¿okay? No cualquiera las domina, ¿okay? Y una de las cosas que da gusto es que yo, por ejemplo, hace unos años con un negocio en el que estuve trabajando con unos colegas, me tocó ver cómo levantan un sistema radiológico y toda la cuestión, y ves al ingeniero físico trabajando, haciendo pruebas y todo, y es algo que dices, esto lleva muchísima especialización, y ves que los mexicanos tienen capacidad de eso y demás. O sea, no es así como que estemos así cortos de cerebro para poder lograr eso, ¿okay? Ahora, desafortunadamente no los desarrollamos por esta trampa que nos ponen en los años 20, ¿okay? Pero sí o sí, o sea, aún así, las otras ingenierías que se nos permitieron desarrollar, civiles y todo, nos permitieron tener el país que, como lo quieras ver, o sea, sí ha tenido un desarrollo enorme, ¿okay? Ahora, en cuanto a potencia nuclear, la pregunta que les haría a ustedes, ¿qué tan benéfico sería para México ser una autoridad que se pudiera sentar en un G9, ya no sería un G8, a negociar con quién o hacia dónde se va a dirigir la agenda de las guerras en el mundo? Eso es, en lo personal, a mí, yo les pregunto a ustedes, es algo que a mí no me gustaría. O sea,
porque eso implicaría que tuviéramos otros problemas en el país. O sea, que se nos metieran acá terroristas, que se nos metieran, no sé, ¿qué? La CIA. Sí, o que tuviéramos que participar y nuestra gente tuviera que participar en guerras, ¿sí? Para las cuales pues a lo mejor ni siquiera son de nosotros. Yo creo que si hubiésemos mantenido el tipo de gobierno que teníamos desde los años 20, que obviamente se dejaron comprar por dinero, y así seguimos teniendo muchas formas de gobierno que muy corruptas, y no nos deshacemos de esta corrupción en el mexicano, no en un partido, en el mexicano en sí. Yo creo que si tuviéramos esa potencia nuclear y estuviéramos sentados en esas mesas, seríamos muy fácil de corromper. Yo creo que si seríamos el voto decisivo, chíspales, con el tipo de gobierno que tenemos, estaríamos jugando un papel importante, pero peligroso para toda la humanidad. Así que, en parte, qué bueno que no desarrollamos esta tecnología. Y digo, a la vez qué caro nos costó este atraso tecnológico, porque además se dio efectivamente en la época de la Guerra Cristera, que fue una guerra que al final ganaron los cristeros. O sea, además de que se hizo esta transacción, ganar y no, porque fue un tratado, fue un acuerdo que el gobierno dijo, no, como que no me está yendo bien, y por algo las iglesias siguen abiertas. Entonces, qué caro nos costó este tratado, porque al final ni ganó Obregón esta batalla, ¿no? Sí, ahora, te digo, el sentarse a negociar con gente de tanto poder, bueno, con países tan poderosos, bueno, implica igual, yo creo que es un ganar-ganar, porque estas personas que están en estas cúspides del poder, pues dirigen todo, manejan todo, pero sobre todo, una de las cosas que tal vez pudiéramos ver, si vemos, creo que en el G8 está Alemania, está Francia, ¿no? Son países que, si bien se les obliga a participar por esos acuerdos en ciertas, cuando hay problemas, son países que el bienestar que tiene la mayor parte de su población, pues es notorio. O sea, sí, son personas que apostaron por esto y bueno, esa apuesta les está trayendo beneficios a su población, y eso pues es algo que sí, pues que a mí en lo personal sí, eso sí me gustaría ver aquí en nuestro país, que cuánta gente no está así como que fregada por eso, ¿no? Sí, o sea, va de la mano, ¿no? Porque si se hubiese permitido el manejo de estos recursos, hubiese propiciado universidades que fomenten a los ingenieros, a los físicos, a todos los que pudieran haber manejado estos recursos nucleares, y también nuestra situación económica sería distinta. O sea, va como que de la mano, pero igual pensando en estos escenarios alternos, ¿no? Yo por ahí buscando en las redes y qué hubiese pasado, ¿no? Yo creo que hoy en día sí tendríamos un conflicto muy, muy severo con Estados Unidos. A Estados Unidos no le gustaría tener de vecino a alguien que compita en la economía. Tal vez la Unión Soviética nos hubiese... De por sí ya hemos platicado en otros asuntos que la Unión Soviética ahí como que quería tener... Coqueteando con nosotros, pues tal vez nos hubiésemos como que vuelto socios con ellos. Y sí, tendríamos una política exterior bastante independiente. Es lo que yo creo que si hubiésemos entrado en el manejo de los recursos nucleares, México sería otro. Sí, es que es difícil de admitir, y es algo que tal vez políticamente no sea correcto decir en un micrófono, pero es que me funen, vale. Es que los americanos siempre han sido el vecino con el que saludas y él te saluda, pero cuando te metes a tu casa es así como que no cae bien, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? O sea, si tú le das... O sea, hemos aguantado porque no hemos tenido a lo mejor el garrote lo suficientemente grande como para agarrar y pegar. Y por eso han pasado muchas cosas. O sea, a los pobres indocumentados han ultrajado, les han hecho un montón de cosas, han metido armas para que tengamos una guerra, que luego nos echan la culpa. O sea, y este poderío nuclear, ¿ok? O sea, lo peligroso es qué ocurre si este poderío nuclear... Ya no lo hablamos de que lo tenga el gobierno, porque es algo que yo creo que tendría que ser extremadamente vigilado y controlado. No sé, el uranio y todo eso, el cesio, esos materiales que solamente el gobierno pudiera manejar.
Pero en un lugar donde hay tanta corrupción, o sea, una de esas porquerías que se le vaya o que lo vendan por fuera y llegue a manos, ¿okay?, de la delincuencia organizada, o sea, sería algo catastrófico. Entonces sí nos veríamos en serios aprietos, ¿okay? Y ahora, poder contestar ya una bofetada, con una bofetada más grande, no sé qué tan bueno sería. Los dos han seguido contestando las respuestas a sus preguntas, hablando de cómo México es menos. O sea, ya de por sí hemos crecido todas estas generaciones con un sentido de la inferioridad que ni siquiera lo percibimos, porque yo creo que entonces aquí lo ideal sería, porque dijo Ángel, imagínate, estaríamos al lado de Estados Unidos, porque ya tenemos un bullying cultural, ¿no? Hablando sobre el tener a este vecino, cuando en realidad sería entonces replantear la pregunta sobre qué pasaría si México tuviera ese poder. Seríamos personas en donde desde muy chiquitos tendríamos una mejor educación que nos permitiera tomar decisiones con otra perspectiva y que no hubiera tanta corrupción. Hoy por hoy vivimos en dos mundos paralelos, el del gobierno y el del narcotráfico. Sabemos que hay toda una escuela, una academia, un doctorado en narcotráfico en nuestro país. Y hemos crecido con esas bases, pero hipotéticamente hablando, si tuviéramos realmente ese poder, entonces yo creo que seríamos personas distintas sentados en esa silla y quizás ni siquiera estaríamos decidiendo sobre una guerra, sino de otras iniciativas que ayudaran a la humanidad. Eso sería el ideal, por supuesto. Hoy, hace un par de meses escuché que aquí no tenemos inversiones extranjeras porque no tenemos la cantidad suficiente de egresados en áreas de ingeniería de software y de todo esto, porque se gradúan en un muy bajo porcentaje. Entonces obviamente dicen, no puedo meter la inversión a meter aquí una fábrica, es porque no tienen la cantidad suficiente de alumnos y porque hay todavía cifras mucho más grandes sobre desistir de terminar la escuela, ¿no? Ahorita acabas de comentar algo que me gustó mucho y que bueno que como autocrítica, que tienes toda la razón. O sea, si te pones a pensar, si desde los años 20 las cosas hubieran sido no acepto, ¿okay? O sea, tal vez no habría esa sensación de inferioridad, no habría ese rencorcillo por allá, porque pues sería, no, vecino, o sea, todo bien. Y sí, sería una cuestión completamente diferente. Ahora, y sería otro escenario si el poder lo adquiriéramos ahora, ¿okay? O alguien nos lo diera, que es lo que, por ejemplo, pasa con el coqueteo de Rusia. Entonces, yo te doy esto y a ver, ¿no? Entonces, creo que si lo adquiriéramos ahora, sí, esa sensación de inferioridad, esa sensación de que pídanme disculpas, ¿no? Entonces, sí sería muy peligrosa. Pero si desde un principio nos hubiésemos formado, pues sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que iríamos hacia otro rubro. Y bueno, ¿algún comentario con el que quieran cerrar? Pues lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que México tiene todos los recursos para salir adelante. Los malos acuerdos de los gobiernos nos tienen donde hoy, pero tenemos que valorarnos como mexicanos para no sentirnos inferiores y salir adelante, ¿no? Con energía nuclear o sin ella, tenemos que ser una potencia. Yo creo que nuestra mejor arma es la educación, amigos. Okay. Y bueno, aquí en Yucatán tenemos una energía nuclear que es el potaje el día siguiente con huevo. Sí. Que eso, no sé cuánto, si lo pudiéramos en una planta, no sé cuánta electricidad podría generar, ¿okay? A expenses del gas. Pero bueno, nos despedimos de ustedes. Estuvimos aquí en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.